Hola, hola, sean bienvenidos a esta cápsula que he llamado Explorando el deseo sexual, una invitación a comprender y nutrir el propio deseo. Mi nombre es Daniel Urbina, soy psicólogo, sexólogo de profesión y este material lo he elaborado para quienes tengan algún tipo de desafío, preocupación o solo quieran desarrollar herramientas y conocerse un poquito más en el ámbito del deseo sexual puedan tener aquí herramienta a la mano, algunas invitaciones que les voy a hacer a lo largo de la presentación y por sobre todo una invitación un poco terapéutica, bueno, porque entre paréntesis este material surge desde el que me han llegado recientemente varias personas consultando sobre desafíos en el deseo sexual, entonces puede quedar esto como una tarea, como una herramienta para que los momentos de consulta de terapia se focalicen en lo que está pasando y pueda enviarles este material psicoeducativo, sexológico, como trabajo personal, para después, con la tarea o con las preguntas que vayan surgiendo, lo sigamos trabajando en terapia. De ahí surge este material y bueno, también es importante pensar de que el deseo sexual es un tema frecuente de consulta sexológica. Pasa que muchas veces las personas consultan porque sienten que el deseo es muy bajito o porque sienten que es muy alto o porque ha tenido cambios de forma súbita de pronto y no se entiende muy bien o porque no coincide con el de sus parejas sexuales, que es bastante frecuente. Personas que llegan consultando a nivel individual o en pareja porque hay una expectativa no cumplida respecto al deseo, hay una que tiene un deseo más alto y la otra lo tiene más bajito y no se están encontrando. Y esto suele generar evidentemente mucha frustración, inseguridad, la sensación de no estar a la altura y nuevamente la invitación importantísima de este video es explorar que el deseo es algo que podemos observar, comprender y sobre todo nutrir, entendiendo que es algo que muchas veces es un factor importante en el ámbito sexual porque el deseo es el que lleva posteriormente a desarrollar encuentros íntimos, sexuales. Entonces, si no se da el deseo, muchas veces no se dan los encuentros sexuales y eso genera malestar. Entonces, vamos a primero comenzar por definir un poquito a qué nos referimos con el deseo. Luego vamos a hablar sobre los factores que influyen en el deseo. Y después les voy a compartir una analogía con una herramienta, una invitación para que cada persona lo mire en su profundidad, en su propia biografía, en su propio cuerpo. Y desde ahí ir desarrollando la tarea de esta presentación. Entonces, partiendo con qué es el deseo sexual, vamos a entenderlo como una motivación, un impulso interno que nos lleva a querer acercarnos a lo erótico, a lo íntimo y o sexual. Tanto espacios más individuales como espacios más compartidos. Esto es importante porque no necesariamente siempre se comparte con un otro el deseo sexual. Y que se comparta a nivel individual también es bastante saludable e importante. El deseo varía mucho entre las personas que va desde la alosexualidad, que somos las personas que experimentamos algún grado de deseo en sus múltiples niveles e intensidades, a la asexualidad, que serían las personas que no experimentan un deseo, unas ganas, una atracción, y o que su deseo está condicionado a ciertos factores en relación al vínculo o a ciertas funciones de lo sexual, dependiendo de múltiples matices entre medio. Yo aquí no voy a profundizar sobre la asexualidad. Voy a suponer que las personas que están viendo este video tienen algún grado, han tenido en su vida algún grado de deseo que quizás ahora está más bajito o que está presentando desafíos, pero donde hay algún grado de deseo. Ahora, para esto es importante evidenciar que el deseo va cambiando a lo largo de la vida y ni siquiera a lo largo de la vida, a veces a lo largo del mes, a lo largo de las semanas, a lo largo de un mismo día. Una misma persona puede tener cambios en su intensidad o en sus ganas de conexión con lo sexual por múltiples razones. Y además, dentro de una relación o de las relaciones, el deseo también puede ir cambiando a lo largo del tiempo, a veces porque el deseo está sujeto a la novedad, a veces porque hay factores en la relación que van afectando el deseo, o muchas otras características donde también cambian las relaciones. Y para que no nos genere problemas los cambios del deseo, tenemos que estar atentos a él, trabajarlo muchas veces, nutrirlo, si es que con las personas
con las que estamos, el deseo es importante, los espacios de intimidad sexual, va a ser importante atenderlo. Y para eso me voy a mover aquí arribita. Vamos a diferenciar el deseo sexual con dos partes de las dos formas de expresarlo, que a veces sí es importante atender y mirar para explorar cómo lo estamos viviendo. Por un lado está el deseo sexual espontáneo, que tiene que ver cuando el deseo fluye o surge solo, sin necesidad de estímulos externos, sin necesidad de alguien que nos esté invitando al deseo, es cuando nos dan ganas espontáneamente, como este impulso interno que se manifiesta en querer acercarnos a un encuentro o actividad sexual. Entonces, está el deseo espontáneo por un lado y por otro lado tenemos el deseo reactivo, que tal como dice su nombre, es cuando el deseo aparece en respuesta de un estímulo, a través de los sentidos, de la seducción, de una invitación, de las fantasías o de muchas otras situaciones donde algo pasa que se nos activa este deseo. Las personas solemos tener ambos en distintos niveles. A veces tenemos de base el espontáneo más fuerte o a veces no y necesitamos más del deseo reactivo para acercarnos a encuentros sexuales con las personas con las que queramos tener interacciones. Entonces es importante observar que no siempre está espontáneo y eso es normal, porque pasan muchas cosas en el cotidiano que a veces no nos hacen estar en nuestra cabeza, nuestra sintonía o nuestras emociones respecto a lo sexual, pero es importante que al menos se pueda encender, más aún si estamos en relaciones donde lo sexual es importante, saber cómo se enciende, ayudarnos a encenderlo, comunicarle a nuestras parejas cómo se enciende, es importante y ese va a ser el foco de esta presentación. Entonces, aquí tenemos un poco el resumen que vamos a ir jugando harto con la analogía del fuego durante esta presentación, tanto respecto al fueguito interno como al prenderlo con un fósforo, prenderlo con leña, pero básicamente aquí en esta imagen está esta analogía de cómo un fueguito sin necesariamente tener que prenderlo ya viene activo, ya viene espontáneo, o cuando necesitamos de algo más, como en el caso de los fósforos, hacer este gesto para que el fueguito se pueda encender en base a estímulos que nos parecen interesantes, excitantes, atractivos. Este deseo es más provocado o reactivo. Ahora, sobre los factores que pueden influir en el deseo sexual, son múltiples, son variables, son cambiantes de persona a persona a lo largo de la vida, pero vamos a tener al menos esta consideración aquí, que es un resumen. Aquí no agoto todos los factores que influyen, porque incluso hay muchos que podrían no estar aquí presentes porque también son bastante subjetivos y de persona a persona. Pero a nivel general, para tener una guía, podemos entender que por un lado tienen que ver con factores biológicos relacionados al cuerpo, a las hormonas, a la energía que tenemos en nuestro cuerpo y a la actividad física, tanto relacionado al cansancio como también la actividad física puede activar nuestras hormonas y fomentar también el deseo cuando tenemos una actividad física activa, una dieta saludable, que también influye en esto. La calidad del sueño también es importante. Cuando tenemos mala calidad del sueño, eso puede afectar negativamente el deseo sexual, el estado de salud en general. Cuando tenemos molestias, dolores, enfermedades, evidentemente también eso puede afectar nuestra conexión con el deseo porque no tenemos ganas, estamos en otro estado de nuestro cuerpo. Y además hay algunas situaciones específicas de salud que además pueden afectar el tema hormonal y todo lo que tiene que ver con los neurotransmisores asociados también al deseo sexual. Y en esta misma línea de los neurotransmisores hay algunos fármacos, especialmente de salud mental, que pueden inhibir el deseo sexual. Entonces también es importante saber qué estamos utilizando si es que hay algún fármaco y o droga. Las drogas también pueden influir en esto. Em, Algunos fármacos y drogas también pueden aumentar el deseo sexual, entonces también puede ir hacia ambos lados. Y además los cambios en la edad que también influyen en las hormonas y nuestro cuerpo en general. Entonces hay el resumen de lo biológico. Por otro lado, sobre el ámbito psicológico, acá hay múltiples factores relacionados al estrés, la ansiedad y dificultades en general de salud mental, incluyendo la depresión y otros estados que no necesariamente aquí se constituye un diagnóstico o síntomas que convengan en un trastorno. Aquí podemos ver factores psicológicos que solo pueden tener que ver con nuestro cotidiano, en el cual estamos con una preocupación continua con respecto a nuestro trabajo, con respecto a las relaciones, a nuestra familia o algo más.
que ya sin constituir un trastorno o un diagnóstico mayor, ya pueden disminuir nuestro deseo sexual. Entonces, no necesariamente tienen que ser diagnósticos grandes, pero evidentemente una depresión o un trastorno ansioso u otras situaciones los van a afectar aún más. Entonces está toda esa línea de factores psicológicos y dentro de esto está el autoestima, la autoimagen, especialmente respecto a lo corporal, pero también en la autoimagen que tenemos respecto a lo vincular, relacional, sexual. Son factores que pueden influir y nuestra historia personal y las experiencias sexuales previas también influyen mucho en cómo nos relacionamos con el deseo sexual. También si lo hemos nutrido, si hemos tenido desafíos con él, problemas que han fomentado quizás más inhibidores. Y evidentemente si hay situaciones también traumáticas respecto a nuestras experiencias sexuales, eso también podría ser un factor que inhiba o disminuya nuestro deseo. En el ámbito relacional, que tiene que ver con nuestros vínculos sexoafectivos especialmente, aquí hay múltiples aspectos que tienen que ver con cómo está la comunicación, la confianza, la cercanía y o si hay conflictos también en curso, pendientes, bajo la alfombra, que también pueden afectar el deseo o las ganas con esa persona que a veces puede ser con nuestro vínculo o vínculos sexoafectivos, pero quizás con otras personas que están afuera podríamos sí mantener deseo. Entonces a veces es importante ver si el deseo sexual está afectado con nuestras parejas y o con las personas en general, porque también ahí podemos un poco evaluar qué está pasando. Y a veces eso tiene que ver con la conexión emocional que estamos teniendo con nuestra pareja, la satisfacción relacional, el atractivo, que también cuán atractiva nos es respecto a lo físico, pero también emocional, vincular, de comunicación. Y a veces también el tema de la novedad y el tiempo de las relaciones es un factor que también puede influir en el deseo sexual. Y por último, factores más contextuales y o culturales que tienen que ver con las rutinas, el trabajo, el estado socioeconómico, cuánta privacidad tenemos, cuánta presión sentimos o expectativas también respecto a nuestro deseo, cuánto se nos ha nutrido incluso respecto a los roles de género. También es un tema donde a veces entre personas socializadas como hombres y mujeres el deseo muchas veces se fomenta de forma distinta y eso puede traer también dificultades en cómo nos vemos respecto a nuestro deseo, cuánto lo acogemos, cuánto lo abrazamos, cuánto lo permitimos o cuánto lo inhibimos por pensarnos personas sexuadas o no. Y mucho de esto tiene que ver también, lamentablemente, con la mala educación sexual que tenemos en general en nuestro país y en otros lugares del mundo. Y a veces aspectos vinculados a la religión y la espiritualidad también podrían influir, lamentablemente, muchas veces de forma negativa en nuestro deseo sexual cuando son miradas más conservadoras o enjuiciadoras respecto a la sexualidad en general. Entonces aquí ya tenemos un mapa y desde aquí ya voy a ir invitando a quienes están viendo este video a preguntarse. ¿Cómo está mi deseo en base a cada una de estas grandes áreas? ¿Y qué aspectos de los que están aquí han podido influir en mi deseo este último tiempo? Vayan pensando porque vamos a ir profundizando sobre estas preguntas a continuación. Como paréntesis de lo que estábamos hablando, como motivo frecuente de consulta, yo les había comentado que aparecen las diferencias de deseo en la pareja. Y aquí, primero que todo, es importante considerar de que cada persona puede tener un nivel de deseo distinto, y esto es normal. Con el nivel de deseo distinto me refiero al deseo de base, como si soy una persona que tiene más ganas normalmente o no. Y además, esto es importante considerarlo em, para ver cuáles son los inhibidores o las cosas que activan o prenden mi deseo sexual. Eso también es importante considerar. No todas las personas nos estimulan las mismas cosas, no todas las personas nos inhiben las mismas cosas. Entonces, cada persona tiene un mundo propio y único y rico en su propio deseo. Ahora, esto es importante normalizarlo de que cada persona tiene un deseo distinto porque a veces cuestionamos la validez de una relación cuando no nos sentimos compatibles en el deseo, a pesar de que haya mucho amor. Y a veces esto tiene que ver con las miradas románticas respecto a la sexualidad, el amor romántico, los paradigmas Disney, como ese tipo de amor romántico me estoy refiriendo, en el contexto de que si nos amamos mucho, pero sentimos que hay un deseo bajo o distinto o una asincronía al deseo sexual, podemos concluir de que no es la persona indicada. Y ojo.
Ahí podríamos empezar a reflexionar sobre el amor romántico, los constructos, las relaciones, pero aquí lo más importante respecto a esa idea es entender que a veces podemos tener mucha conexión con alguien, pero el deseo en sus diferencias no ser tan compatible, pero eso no es un indicador de que esa pareja no es adecuada para nosotros. Va a depender de muchas razones, pero nuevamente entendiendo que esta presentación les va a invitar a que es algo que se puede trabajar, que es algo que se puede ir sincronizando o que podemos ir negociando, ya podemos un poquito deslegitimar esa idea de que si esto no fluye naturalmente es que no es la persona adecuada para mí. No, evidentemente cada uno escoge cuáles son los criterios para decidir quién es la persona adecuada para uno, pero aquí fundamentalmente el foco está en que es algo que se puede trabajar. Algo importante también es que al comienzo de la relación puede ser que no siempre hayan existido problemas, pero con el caso del paso del tiempo, esto podría haber ido cambiando. Y ahí es importante ponerle atención a los factores que han influido en este cambio, porque pueden haber múltiples que incluso tengan que ver con lo relacional. Y en este proceso donde las personas, las parejas empiezan a preguntar por qué no estamos conectando tan bien, muchas veces empiezan a aparecer teorías, interpretaciones del por qué nos ocurre este desafío. Y lamentablemente muchas veces estas interpretaciones son erróneas y muchas de estas erróneas incluso son bien dolorosas. Es pensar, oye, no me estás deseando sexualmente porque yo no te gusto lo suficiente, porque me dejaste de amar o porque yo no soy atractivo para ti. Y ojo con esas interpretaciones porque a veces el deseo se ve in- influido por un montón de otras cosas que no tienen que ver con ello. Entonces, ojo con esas interpretaciones porque pueden aumentar el problema, generar un mayor problema, si es que además hay mala comunicación y si es que además hay mala o poca confianza para hablar de estas cosas, puede aumentar ahí la mala interpretación, la lectura y generar aún más dolor. Entonces, a veces los problemas de deseo escalan en otro tipo de situaciones que a veces hace que uno tenga que abordarlo no solo respecto al tema del deseo, sino también a todo lo que pasó en ese momento en el que no nos entendimos, en el que nos dijimos cosas, en el que tuvimos conflictos, porque ahí pueden ir acumulándose otros problemas que generan ahí un poco un círculo, una bola de nieve que va agrandándose más y más. Entonces, es importante ver esto con cuidado, con cariño, con buena comunicación. Y dentro de esto, algo que suele pasar bastante es que eh, especialmente en esta asincronía, la crítica y el reproche de el no entendernos o no encontrarnos puede alejar más que a ayudar a facilitar el encuentro. Y si esto sucede, si es que hay juicio, malestar, reproche, crítica, ojalá vayamos modificando esta obligación de tener encuentros sexuales como a una obligación, una presión o algo como que puede generar además presión o expectativas de rendimiento, ansiedad y otras situaciones que alejen. Entonces, más bien enfocar todo eso hacia un espacio de intimidad, hacia un espacio de conexión importante, hacia algo que nos va a nutrir, hacia algo que va a ser positivo, más que poner el foco en lo negativo. Entonces, aquí la invitación está en encontrar este ritmo compartido, el que muchas veces se va asociando a negociar esta frecuencia de encuentros en el que las parejas puedan sentir por sobre todo que están siendo consideradas en sus individualidades, tanto las personas que tienen más como las que tienen menos, sentir que están pudiendo ser reconocidas, validadas y que desde ahí nos vamos a ir encontrando. Bueno, y para esto vamos a ocupar como varias analogías y una de estas es el termómetro del deseo sexual. ¿A qué me refiero con este termómetro? Es pensar que en esta medida de lo menos a lo más, cada persona va a tener un distinto termómetro base. Hay personas que parten con más calor, con más intensidad en este deseo espontáneo, y hay quienes necesitan más estímulos para encender, que necesitan este deseo más responsivo, más reactivo, em, que me nutran de cosas que me activan y al mismo tiempo evitar esos estímulos que enfrían o bajan mi termómetro. Entonces hay que tener en cuenta las dos cosas, lo que inhibe y lo que desinhibe o lo que activa el deseo. Entonces, pensando en esta idea del termómetro, em, lo importante es reconocer que esto fluctúa, que esto aumenta, baja según múltiples razones.
Por ejemplo, en distintas semanas pueden haber factores biológicos distintos pensando en el sueño que estoy teniendo, en los fármacos que estoy consumiendo, pueden cambiar factores emocionales respecto a las preocupaciones que estoy en mi cabeza con las cosas que están pasando en mi vida, o mi estado de ánimo que también puede influir en mi deseo, y o temas relacionales, pensando en los conflictos o temas de comunicación en pareja. Entonces aquí lo importante es reconocer las fluctuaciones y hacerlas conscientes, integrando además los factores internos y externos que influyen en esto. Y para poder hacer ese ejercicio es fundamental observar las propias sensaciones. Observarse, mirarse, reconocerse. Poner atención, que a veces la atención, más aún si soy parte de las neurodiversidades, puede costar un poquito, pero tiene que ver con poner atención y conciencia a las propias reacciones físicas y emocionales ante la intimidad, ante el contacto sexual, ante lo que esté pasando en mi vida, para identificar estos patrones y fluctuaciones del deseo y desde ahí poder nutrir estos activadores y además limitar estos bloqueos. Al tener presente qué me prende y qué me apaga, puedo empezar a cuidar y manejar las variables que influyen en mi deseo sexual para fomentar los encuentros con mis parejas y desde ahí poder de a poquito ojalá irnos sintonizando. Y esto implica mucha comunicación. Todo esto nos da la importancia de hablar abiertamente sobre el deseo, expresando las inquietudes, las expectativas, sincronizando los ritmos, buscando soluciones conjuntas, sabiendo qué a cada uno le nutre, a qué a cada uno le limita, cómo está el termómetro base de cada uno, cuáles son las expectativas que tengo respecto a los encuentros sexuales y todo aquello. Entonces, pensando en esta idea de cómo subir esta temperatura del deseo en este termómetro, les tengo otra analogía que está aquí, que tiene que ver con cómo se prende un fueguito. A propósito que yo estoy en este momento aquí en el sur, en Panguipulli, y que es a veces un gran desafío el cómo uno enciende la calefacción. Em, Encender un fuego con leña es muchas veces desafiante. No es tan fácil como uno lo pensaría normalmente, que es poner un par de palitos, prender un encendedor y listo. No. Y no siempre también funciona de la misma forma, no siempre se alimenta de la misma manera. A veces algunos fueguitos necesitan solo una chispa para encender este calorcito y desde ahí poder disfrutarlo. A veces hay que soplar mucho más y estar un tiempo avivando este fueguito, y estar mucho más tiempo ahí concentrado en que esto se vaya alimentando. O incluso a veces necesitamos armar una estructura un poco más compleja. Yo he visto que acá cada uno tiene su técnica de poder ir poniendo los palitos de cierta forma, a veces no solo con madera, a veces con diarios, con bandejas de huevos, con distintos elementos, o con cera, a veces también hace que prenda mucho más fácil y rápido. Entonces a veces hay que cambia la estructura, el contexto, el entorno o distintos elementos que podemos llevar esa analogía a los espacios personales también. Entonces, pensando en que cada persona aquí pueda preguntarse cuáles son los facilitadores o activadores de este deseo, de aquí puedo hacer una diferenciación. Los facilitadores son aquellas cosas que a lo mejor me plantean con una base un poquito más receptiva y los activadores, eso que derechamente me estimula. Entonces, podríamos pensar en ambos y o cada uno por separados. Y dentro de esto está, por un lado, la seducción. ¿Qué de las personas con las que tengo encuentros sexuales me seduce? Respecto a las miradas, las palabras sugerentes, a intencionar esas ganas cuando me dicen, oye, tengo ganas de ti. ¿Eso me ayuda, me prende, me motiva o por otro lado quizás me pone más ansioso y nervioso? ¿O qué formas de intencionar las ganas son las que me parecen más estimulantes y cuáles no? Porque esto también es muy subjetivo y puede variar de persona o de pareja en pareja. Pensando en la estimulación sensorial, hay muchos aspectos que tienen que ver especialmente con el tacto, las caricias, los abrazos, los besos, no necesariamente eróticos, que pueden llevar a algo erótico cuando se potencian de una forma cercana, cariñosa. Y no solo el tacto, acá hay otros sentidos que tienen que ver con lo auditivo y desde ahí la voz, estas palabras sugerentes que veíamos en el ítem anterior, o aspectos dentro de lo que estoy viendo, como también veo algo que me activa pensando en a mi pareja de cierta forma, con cierto lenguaje corporal, con cierta forma de activarse, de acercarse a mí, o quizás con cierto vestuario o ropa que también estimule esto.
Y así todos los sentidos pueden tener algún tipo de estimulación dependiendo cuáles sean los sentidos que para mí sean más activadores. Aquí el tema del aroma y los olores pueden ser importantes también. em, o los sabores, incluso también podría haber algo ahí dentro de ese ámbito que estimule. Pensando también en el contexto de conexión, a veces algunas personas necesitamos de un clima, de un lugar o de un ritmo, sin apuro, con tiempo de calidad, en ciertos momentos del día. A veces también esto es importante respecto a la excitación o la respuesta sexual, donde para algunas personas la mañana, cuando partimos la mañana, a veces algunas personas que tenemos pene y que tenemos erecciones, a veces sentimos que la mañana es un buen momento porque partimos con nuestras hormonas un poquito más altas y eso nos hace sentir más seguros y también nos puede estimular el deseo. Entonces a veces la mañana es un buen momento versus la noche cuando estamos cansados y no tenemos tantas ganas porque ya venimos con un día un poquito intenso. Entonces, acá hay muchos aspectos que tienen que ver con el momento, el clima, el momento o el cómo está funcionando ese ritmo de conexión con la otra persona. ¿Lo estamos haciendo a la rápida o tenemos tiempos para soltarnos? Porque a veces para algunas personas también la, entre comillas, rapidita también podría ser estimulante. Entonces, nuevamente, depende de cada persona. Y aquí también entra no solo lo más estimulante, sino también lo más de sentirnos cuidados, de sentir seguridad emocional, porque puede ser un facilitador o activador los gestos de atención y cariño y cuidado, como que nos consiguen algo rico, que nos hagan un masajito, puede también estimular el deseo. Y también la validación, la escucha y el respeto. Si yo me estoy sintiendo cómodo y bien con mi pareja en un espacio seguro, también podría estimular el deseo. O al revés, que no me sienta seguro puede inhibir el deseo, porque voy a estar ansioso o angustiado. Una buena herramienta para muchas parejas es el juego y el humor, lo lúdico, el sentir que podemos reírnos juntos y bromear, incluso bromear de forma sexual, no como algo desde la obligación, el mandato, sino como una coquetería donde quizás pasa y quizás no pasa y está bien si no pasa, un poco quitándole esta solemnidad al sexo y haciéndolo desde otros lenguajes, también puede ser tremenda herramienta para estimular el deseo. Y también el ambiente, la música, la iluminación, los aromas, incluso la ropa, como veíamos antes, también puede ser un factor importante que a veces tiene que ver con la novedad. El cambio de escenario, del lugar de la casa, de los estímulos que estamos teniendo o las formas en las que se está dando esto también. Entonces, acá hay algunos ejemplos y podrían haber muchos más dependiendo de cada persona. Yo con esto les tengo una diapositiva de algo que tiene que ver con la seducción, las formas en que hacemos esto sugerente o el cómo intencionamos estas ganas, de un fanzine que me encanta, y está hecho de compatriotas argentines, que se llama Quiero aprender a hablar sucio, sobre comunicación, placer y juegos sexuales. Este fanzine está focalizado en cómo incluir ese lenguaje que puede influir en la excitación de decirnos cosas, como sale aquí, más duro, más rápido, acábame en la cara, quiero hacerte de determinada forma, como está a la derecha. Muero por sentir tus dedos adentro mío, quiero que vengas y sientas qué tan mojada estoy, me gustaría que me desvistieras y me hagas gritar, etcétera, etcétera. A eso me refiero con el hablar sucio. Pero me parece muy interesante este fanzine porque puede ser una herramienta, pero podría no serlo. Pero me parecería interesante como un material adicional de reflexión de todo lo que estamos hablando, porque aquí hace una reflexión, especialmente en esta lámina del medio, sobre que estas frases es parte de lo que tiene que ver con esta seducción, pero en realidad eso es la punta del iceberg. No solo está la frase que decimos, sino las palabras que usamos, el tono que usamos, ya sea decirlo muy excitados o sin mostrar ninguna alteración. También podría ser algo interesante para algunas personas. Eso de estoy tratando de leerte, estás o no estás en esto, el contexto, ya sea un susurro, a los gritos o en público, o cómo lo acompañamos físicamente, la cara que ponemos, si tocamos o no a la otra persona y mucho más. Entonces, este material complementario a esta presentación tiene hartas reflexiones que tienen que ver con todo esto y un poco hay otras diapositivas que hablan de que también podemos equivocarnos y está súper bien y podemos reírnos de eso cuando estamos tratando de implementar estas herramientas en los espacios eróticos. El consentimiento también es súper importante en esto. Es tremenda oportunidad esto, pero evidentemente hay muchas otras herramientas que podríamos también usar. Entonces, este es un ejemplo de distintas cosas que podríamos llevar a cabo. Y por otro lado,
Además de lo que nos activa, están los inhibidores y o frenos que podrían disminuir la temperatura del deseo. Entonces, aquí como está a la derecha, ¿qué hace que se apague el fuego? Porque el fuego también baja cuando alguien abre la ventana y entra un viento frío en esta leña que estamos tratando de prender. No importa cuánta leña tengamos, si es que ya venía húmeda de antes, ya venía quizás con dificultades de encenderse de antes, y quizás necesitamos antes de prender el fuego hacer un trabajo previo de secar esa leña, por ejemplo, de disminuir estas cosas que son inhibidores, disminuir estos frenos. Si hay corrientes que enfrían o la temperatura no sube, hay que cerrar la ventana previamente. Entonces, hay que hacer distintas cosas a veces con estas cosas que nos dificultan prender este fueguito. Y algunos ejemplos de esto tienen que ver con el estrés y el cansancio, ya lo hemos visto, dormir poco o tener una mente preocupada y que esa preocupación pueda tener que ver con cosas del vínculo o del sexo o con cosas externas. Quizá hoy día particularmente estoy muy ansioso porque tengo una cosa en mi cabeza que me está carcomiendo y no puedo conectarme a lo sexual porque vuelvo continuamente a ese pensamiento intrusivo. Entonces a veces tengo que atender eso antes de poder conectarme con lo sexual, si es que es posible, o tratar de dejar eso entre paréntesis, si es que puedo cambiar mi foco de atención. Y ahí también, pensando en los temas de la atención, gran tema, quizás necesita una cápsula adicional, porque el cambiar el foco de atención cuando tenemos mentes muy activas puede ser un gran desafío. Aquí la rutina también es importante porque sentir que siempre es lo mismo, en todo el mismo lugar, no hay una novedad, podría ser un inhibidor. Presiones de rendimiento, sentir que debo funcionar o satisfacer a mí o mis parejas bajo ciertos mandatos también podría ser un factor desafiante. Reproches y críticas, cuando lo sexual está teñido de juicios y ya venimos con una mochila ahí de malestar, también puede ser un factor que a veces necesite atender eso previamente y que se podría transformar en un conflicto latente o no resuelto por discusiones pendientes, por rabias y malestares guardados o heridas que no me permiten conectar mucho con mi pareja porque lo sexual está en último lugar, pensando en que hay otras cosas que en mis emociones ahora están teniendo más protagonismo y no tengo ninguna gana de conectar con el deseo si es que hay cosas en mi emocionalidad que están ahí. Hay personas que logran dejar eso a un ladito y conectar con lo sexual igual, pero hay otras personas que no pueden. Y esto va a depender de con qué tenga que ver el conflicto, de cuánto esto esté siendo un tema importante, em, o de cuánto a veces, si es que ya hemos conversado un poquito de esto, tenemos que también invitarnos a cambiar el foco, a dejarlo entre paréntesis, si es que ya estamos haciendo algunas acciones para resolver eso, para poder también fomentar el deseo. Entonces va a ser muy variable. Bueno, y dentro de esto también la desconexión afectiva, cuando siento que ahora no me están escuchando o no me están valorando o no me están viendo, no me estoy sintiendo cuidado, evidentemente puede ser algo que afecte mucho el deseo. Y además los malestares físicos o incomodidades corporales, si estoy teniendo un dolor en mi cuerpo, si mi atención se está yendo continuamente a este dolor, gran enemigo del deseo, el dolor en muchos casos o inseguridades corporales. También, si estoy sintiendo que mi cuerpo no es atractivo, si estoy sintiendo que hay algo que no me gusta de mi cuerpo, si estoy sintiendo que no le gusto lo suficiente a mi pareja, a pesar de que me ha dicho lo contrario, pero yo tengo esa idea internalizada en mi mente, ahí tenemos que atender eso también antes de poder fomentar el deseo. Y por último, creencias negativas que tienen que ver con cómo nos vemos a nosotros respecto a lo sexual o aspectos del no lo sexual, pero que también pueden afectar el deseo. Y muchas veces tienen que ver con sentir que tenemos un problema con este tema, sentirnos poco sexuales. Si venimos con una historia también de no conectar muy bien con lo sexual, también podemos traer esta mochila de que nos cuesta conectar con el deseo porque de base nos sentimos poco sexuales o de sentirnos no suficientes cuando hemos tenido problemas respecto a este tema. Grandes desafíos. Entonces, con esto ya tenemos una gran línea de posibles facilitadores o activadores y de posibles inhibidores y o frenos. Entonces, ahora viene aquí la invitación y con esto ya vamos cerrando este videito. Aquí este material les invita al autoconocimiento. Con todo lo expuesto, te invito a que durante unos días o de aquí en adelante el resto de tu vida, ojalá observes tu propio termómetro. Em, Piensa en todas las áreas posibles del cómo se enciende o se apaga tu fueguito, en lo biológico, emocional, ambiental, relacional y todo lo que se te ocurra, para ir respondiendo y ojalá registrando, si tuvieras un cuadernito de tu deseo, una bitácora de tu sexualidad donde pudieras ir avanzando en esto, sería maravilloso. Y ver qué estímulos prenden tu fuego y qué estímulos apagan tu fuego. Y con ese fuego me refiero a este fuego inicial
a este fuego del tener ganas de acercarme a un encuentro sexual. Porque quizás después vamos a ver cómo ese fuego se mantiene respecto a si ya tenemos un encuentro sexual, la excitación, la respuesta sexual. Yo creo que eso da para otro video más, con lo que tiene que ver con la excitación y las otras fases de la respuesta. Pero ahora pensemos en el deseo. ¿Qué estímulo me activa el deseo? ¿Qué estímulos me desactivan el deseo? Y ojalá puedas identificar con estos patrones. Te enciende más la novedad, el cuidado, el juego, o quizás te enfría más rápido el estrés, la crítica, el cansancio. Súper importante reconocer esto para poder ir profundizando. Y en base a esto viene la siguiente misión y que es ir, ojalá conversándolo con tú o tus parejas, ojalá que también puedan responder estas preguntas para ir observando cómo funciona su propia llamita interna y así explorar juntos cómo alimentan sus fuegos en vez de ir apagándolos muchas veces, lamentablemente, sin querer. Así que con esto ya hay mucha información y les queda la invitación para seguir profundizándolo. Entonces, para finalizar, les invito a explorar su deseo. Recuerden que el termómetro interno es único, no está fijo, cambia con la edad, con las experiencias, con el momento vital. Hablamos que incluso en un mismo día podría variar un montón. Lo importante es conocerlo, no juzgarlo y encontrar cómo lo podemos nutrir en el cotidiano. Y entender que el deseo no siempre aparece solo. De hecho, muchas veces, especialmente en relaciones de largo tiempo, no va a aparecer espontáneamente. Tenemos que activarlo, tenemos que construirlo, tenemos que invitar, tenemos que fomentarlo. Podemos empezar a entender esto como un mapa personal y además vincular para fomentar el placer, la conexión y la intimidad, que muchas veces es un aspecto tremendamente importante para muchas personas en el ámbito sexual. Y por último, les dejo una preguntita, una invitación, que quizás con esto me voy a abrir otro gran tema de reflexión, y tiene que ver con preguntarnos en lo histórico en nuestras vidas, cómo se nutrió el que conectáramos con mi deseo y mi placer a lo largo de mi vida. ¿Cuánto en mi historia de vida me permitieron decir lo que deseaba? O me dijeron externamente qué es lo que yo debería desear. ¿Y cuánto en mi historia de vida se me fomentó el placer, la exploración de lo físico, de lo sensorial, de los estímulos? ¿Cuánto se me ayudó a explorar el mundo respecto a los múltiples sentidos que tenemos y las fantasías internas? ¿Cuánto también me las permití yo? ¿O cuánto se me coartó el placer? ¿Cuánto se me censuró, se me limitó? Focalizándome en la producción, en el rendir, en el ser correcto, en el ser adecuado, o a lo que se me dijo que me debería desear o me debería de gustar o sentir placer, sin yo tener la posibilidad profunda y espontánea de explorarlo. Porque muchas veces nuestra historia limita las herramientas y creencias que traemos. Entonces, les invito a explorar el deseo y placer más allá de solo lo sexual. ¿Cuánto pude fomentar el deseo y el placer en todas las áreas de la vida? Gran pregunta que nos va a quedar ahí el desafío para conectarlo con esto, a ver si podría haber ahí algún tema de desafío en otras áreas de la vida. Así que con eso les dejo tremendas invitaciones. Quedo atento ahí a comentarios, reflexiones para que podamos seguir profundizando en esto. Un gran abrazo y nos veremos después en clases, talleres, en la clínica, en terapia o donde sea que hayas llegado a ver este video. Cariños.